quizás con un poquito más de enseñanza, de entendimiento con relación a la temática que hemos estado tratando, la herencia, la herencia. Vamos a ver un poquito lo que es la herencia. Eh, el lema de este fin de semana era la herencia del Padre, ¿ya? Y cuando pensamos, primero veamos el tema del concepto de Padre. Cuando hablamos de Padre, tenemos que al tiro automáticamente pensar en tres figuras. El Padre de los Espíritus, ¿cierto? Que es nuestro Padre Celestial. Nosotros somos seres espirituales, ¿sí o no? Tenemos un espíritu y tenemos que pensar en la figura del Padre terrenal, que es el que nos da la vida. Tenemos reflejos de nuestro Padre terrenal, que son la genética biológica, ¿sí o no? Y tenemos también lo que es la figura del pastor, como el que pastorea tu alma, ¿cierto? Entonces, al primero que conoce usted o al que debiera conocer, alguno no lo conoció primero, ¿cierto? Por circunstancias de la vida, pero el que debiera conocer primero, uno es al Padre terrenal, ¿sí o no? Ese sería como el orden, el Padre terrenal. Y el Padre terrenal, si está en la fe, te puede llevar a conocer al Padre de tu espíritu. Porque la función de que tu hijo sea un hombre de Dios o una mujer de Dios no es de la iglesia. No, la iglesia no es que tiene que cuidar a tu hijo para que sea cristiano, no. Es la función del padre o de los padres trabajar en el espíritu de sus hijos para que conozcan al Padre Celestial. Pero para guiar esa alma necesita la figura pastoral. Porque vimos, ¿cierto?, que lo que pastorea el pastor es el alma, porque ahí está la batalla, ¿cierto? Los sentimientos, las emociones y todas esas cosas raras que cuando uno comienza a buscar, empieza con las luchas, las batallas en la mente, las circunstancias, los momentos difíciles, ¿cierto? Y también ahí tenemos que entender que no solamente es el pastor como figura principal, sino que cuando usted ha madurado, usted ha crecido en la fe, usted también puede ayudar a otros y ayudar a pastorear o a apacentar y ser esa figura también para otros. Amén. Ya. Pero, ¿qué es la herencia? ¿Qué es la herencia? Primero, es un derecho. Es un derecho. Es un derecho legal, es un derecho espiritual, es un derecho. También son bienes, pueden ser bienes materiales, intelectuales, emocionales, que uno hereda, ¿ya? Generalmente cuando uno piensa en herencia, piensa en lo material, ¿cierto? Pero después tú también tienes la herencia emocional que puedes recibir de alguien. Está la herencia genética, los rasgos fisiológicos, pero también son derechos o obligaciones. Una herencia incluye derechos y obligaciones. Aunque usted no tiene que hacer nada para heredarlo porque lo tiene, pero cuando ya uno tiene algo legal, necesita responder a esos derechos con obligaciones. Por ejemplo, la escritura, la palabra de Dios, ahí está nuestro testamento. Por eso se llama Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque ahí está nuestra herencia, los derechos legales y obligaciones que nosotros tenemos para heredar todas las cosas. Ahí está. Entonces, por eso es que nosotros nos movemos por la palabra, o creemos la palabra, o vivimos por la palabra. ¿Para qué? Para heredar todo aquello que el Padre de nuestro espíritu tiene para nosotros. Amén. Entonces, cuando uno se sale de la palabra, cuando tú te sales de la palabra, te sales de Cristo. Entonces pierdes tu herencia. Pierdes tu herencia. ¿Y qué es tu herencia? Es todo. Es todo lo que Dios te pueda dar. Es, por ejemplo, si eres soltero, es tu juventud, es tu santidad, es tu pureza. Si eres casado, es tu matrimonio, son tus hijos, tu herencia, es tu esposa, tu esposo. Si eres un trabajador, el trabajo, o tu empresa, o tu emprendimiento es tu herencia, o el ministerio, o el hacer discípulo. Todo lo que Dios te da es tu herencia, porque Dios es todo, y todo viene de Dios, y todo es para Dios. Ahora, ese entendimiento es difícil de uno poder comprenderlo fácilmente, y Dios te lo tiene que dar, porque la conclusión del pueblo de Israel es que Dios era su herencia, y que Dios lo iba a hacer entrar a su heredad, que era la tierra prometida, pero al final terminaron entendiendo que Dios le daba todo por herencia, que Él era su herencia. Y eso es lo que vamos a tratar de construir en este día, de que usted pueda llegar a entender que todo lo que usted tiene es herencia del Señor, y que todo lo que pueda llegar a tener es herencia del Señor, y para recibir todo eso tenemos que estar inmersos en
el testamento. El testamento es donde están todas las cosas que Él me entrega y que yo tengo que recibir, pero tengo que vivirlas. Bueno, toda herencia tiene que ver con la persona que es hijo. Tú no puedes recibir herencia si no eres hijo. Tienes que ser hijo para recibir herencia. Por eso es que cuando nosotros creemos a Jesús, pasamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús era, o fue, o es el hijo que sale del seno del Padre. Entonces, como Él viene del seno del Padre, esa palabra también, ¿cierto? Viene de la intimidad del Padre, nos puede dar a conocer al Padre. Y cuando nosotros a través de Jesús conocemos al Padre, se nos pega un espíritu. Y ese espíritu es el espíritu de hijos. Entonces es muy importante eso, hermano querido, porque nosotros vemos dos tipos de iglesias. A veces, y las percibimos, gente que se acerca a Dios como de un Dios lejano. Y también eso puede haber pasado en tu vida, acercarte a Dios como un Dios lejano. Generalmente cuando hay un espíritu religioso, uno tiene mentalidad de esclavo y lo ve a Dios de lejos. Y no le puede decir papá a Dios, no le puede decir papito, no puede tener intimidad, no puede hablar con Él en la casa o en el baño o en la cocina o trabajando, no sé. Tiene que solamente ser de rodilla y con una voz ronca, ¿cierto? O cambiando los gestos o tratando de decir palabras espirituales o aparentemente espirituales, pero se ve de lejos. Entonces por eso que queremos usar nombres que parecen espirituales y decimos, y los que están de moda hoy en día, ¿cierto? Decimos nombres y pareciera ser que estamos más cerca, pero estamos más lejos. Y andamos en la sombra, no andamos en la luz. Y andamos en la carne porque queremos parecer espirituales, pero es al revés. Mientras más sencillo, mientras más simple, más cerca de Él estamos. Amén. Entonces, cuando se me transmite un espíritu de esclavitud y cuando yo camino con gente que no puede ver a Dios como papá, o cuando se me predica de un Dios que está como de lejos y que tengo que usar palabras raras para acercarme a Él porque no le puedo decir papito, porque no le puedo decir papá, y no puedo acercarme tampoco mucho a Jesús porque Jesús es un ser superior y está muy lejano, es totalmente distinto a lo que la Escritura me dice. Por eso que hay que leer, porque la Escritura dice que me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. Dice que Él ya rompió el velo, yo me puedo acercar. Entonces no tengas temor de acercarte y no pienses que tienes que tener nombre raro o que tienes que saber mucho para poder orar. No tienes que saber mucho, no tienes que ser teólogo para orar, no tienes que ser pastor para acercarte a Él. Solamente necesitas ser hijo. Y para ser hijo solamente necesitas venir a Jesús, abrir tu corazón y decir, me entrego a ti, quiero vivir contigo, quiero caminar contigo, quiero servirte, pero quiero sobre todo ser hijo, quiero aprender a ser hijo. Amén. Ya. Entonces, la herencia en algún momento te va a alcanzar. Usted sabe que hay herencias que son de bendición y hay herencias que son de maldición. ¿Sí o no? Entonces a lo mejor tú hablas mal en contra de tu padre o en contra de tu madre. No, porque mi papá hizo esto, o porque fue esto, o porque fue aquello, o porque aquí, o porque allá. Pero si tú no permaneces en Cristo y no te metes con Él, tú vas a terminar haciendo lo mismo. Todo lo que tú estás criticando y todo lo que tú estás condenando y lo que tú estás jugando, si tú no te metes con Cristo, esa herencia de maldición se te va a aparecer, te va a alcanzar. Pero también la herencia de bendición, por más que tú estés lejos, por más que tú te quieras descarriar, si tus padres son gente de Dios, está buscando en algún momento esa herencia también te cae. Porque es una herencia de bendición y te va a alcanzar. Amén. Ya. Mire, no sé si, ¿quién está arriba de la pelita? Pelita, Deuteronomio 21, 15, 17. ¿15, 17? ¿Está ahí? Si un hombre tuviera dos mujeres
la una amada y la otra aborrecida. No tiene que tener usted dos mujeres. Lo que pasa es que el pueblo de Israel practicaba la poligamia, ¿ya? Pero que aquí hay una figura interesante, mire. La una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que se hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Amén. Se lo voy a explicar un poquito de esta manera. ¿Se acuerdan de la historia de Agar y la historia de Sara? Cuando Sara no podía tener hijo, ¿qué dice? Acércate a mi concubina, ¿sí o no? Y se acerca. ¿Y qué pasó? Que Agar tuvo un hijo. ¿De quién? De Abraham, Ismael. Ismael creció, pero fue Sara que no le creyó a Dios, ¿cierto? Y impulsó que Abraham hiciera eso, y luego Dios le responde y nace Isaac. Pero Ismael se burlaba de Isaac, lo menospreciaba, y llega el momento en que, ¿qué hace? Dios le habla y dice, sí, hazle caso a tu señora, porque no va a heredar contigo. Y lo echó. ¿Sí o no? ¿Pero qué está diciendo aquí ahora? ¿Qué dice ahí ahora? Dice algo diferente, ¿no? ¿Cierto? Dice, no, ahora, si el primero fue el de la aborrecida, él va a tener derecho. Mire, si Dios que está en el cielo, ahí está hablando y está colocando palabras para ordenar las cosas y para decir, no, él también tiene derecho a herencia, ¿cuánto más tú? Que de repente tú luchas en tu mente y dices, no, yo no, como que no soy hijo de Dios, como que no tengo derecho a nada. No, tú tienes derecho. Porque ¿cuántos de ustedes se han sentido aborrecidos? ¿Cuántos de ustedes se han sentido como que están lejos de la iglesia, o lejos de Dios, o lejos de los hermanos? Y a veces usted se aferra a su trabajo, se aferra a sus estudios, y tú tienes que entender que hay una herencia espiritual a la cual tú te tienes que aferrar más que a tu trabajo, y más que a tus estudios, y más que a tus bienes materiales. Hay una herencia espiritual, pero a veces uno se siente tan lejos, tan aborrecido, ¿sí o no? Pero tienes que estar cerca. Porque Dios está diciendo, no, aunque tú te sientas aborrecido, es lo que yo estoy interpretando aquí, ¿cierto? Aunque tú sientes que viene de otra familia que no tiene nada que ver con la fe, o aunque porque esas son circunstancias, aunque las circunstancias han sido adversas, tú tienes derecho. ¿Amén? Ya. Mire, quiero resumirlo un poquito esto. Cuando el primogénito era el hijo, se le repartía al hijo la herencia. El primogénito es Jesús. El primogénito entre muchos hermanos tiene la herencia del reino. Pero nosotros somos hermanos con Cristo. Y quiero ir rapidito a esos textos. Número 27.8, por favor. Número 27.8. ¿Qué dice número 27.8? Y a los hijos de Israel hablará diciendo, cuando alguno muriere sin hijo, traspasaréis su herencia a su hija. Porque a veces pensamos que esto tiene que ver con figuras de hombre nomás. No, las mujeres también tienen herencia. Pero en primera instancia el pueblo de Israel transmitía la herencia a los hijos. Y luego, si no habían hijos, a las hijas. Lo que usted tiene que entender esto, que los hombres respondían por las mujeres en el cuidado. En el cuidado eran los hombres porque la herencia tiene que ver con familia. Con familia. Entonces, ¿por qué el primogénito recibía doble porción? O lo más importante, porque él tenía que cuidar toda la familia, a todos sus demás hermanos y a todas las mujeres de la familia. Ese es el entendimiento. Claro, nosotros estamos acá y vemos y decimos, no, yo quiero ser el primero para tener el doble. Es un sentimiento malo, porque no se entiende el concepto que era para cuidar a la familia y cuidar a las mujeres. Recibía más porque era el primero, el principio del vigor, pero quedaba responsable de todo. Entonces, cuando Dios te da más, significa que es mayor responsabilidad. No solo sobre bienes materiales, sino mayor responsabilidad sobre personas. Amén.
sobre personas. Entonces, vamos al otro texto, por favor, Números 36:6. En esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. ¿Qué significa esto? Porque estamos viendo que el tema era para el primogénito, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no había primogénito, si no había hombre? Las mujeres recibían herencia. ¿Pero qué le dice? Tienen que casarse con los que son de la tribu, con los que son de la familia, porque acuérdense que eran 12 familias, ¿cierto? Eran 12 familias y tenían que casarse con los de la tribu, porque si no, iban a perder la herencia. ¿Qué pasa cuando tú te casas o te relacionas con alguien que no es cristiano? ¿Qué pasa cuando tú te casas o te relacionas con alguien que no está en Cristo? Te puede arrastrar y puedes perder tu herencia. ¿Sí o no? Incluso esto es más fino. ¿Qué pasa si tú te relacionas con gente que a lo mejor tiene fe o cree en Dios, pero cree de otra manera? Es fuerte. Porque también puedes perder lo que Dios tiene para ti. Entonces, por eso es que dice, tienen que ser de la misma tribu. La tribu de Mev. ¿Sí o no? Voy a colocar un ejemplo aquí con Juanito. Juanito es de la tribu de Mev. ¿Sí o no? Pero mi hermana Maciel también es de esa tribu. Y su familia, la Maciel es la más chica. ¿De cuántas hermanas, hermana Maciel? De 3 hermanas. ¿Está quién estaba ahí? ¿Cómo que se llama la hermana? La Paula y la Romina, ¿cierto? Y 2 hermanos, ya. O sea, una familia numerosa, ¿cierto? Y ¿qué pasa? Que ellos estaban en la iglesia y Juanito se casa con Maciel, ¿cierto? Y sigue siendo parte de la tribu. Pero ¿cuál es la herencia de ellos? ¿Ustedes se dan cuenta de la herencia que hay en ellos, no? ¿Cuál será la herencia? ¿Qué Dios le ha dado a ellos? ¿Pueden verlo, no? ¿Se dan cuenta? Hable, por favor, ayúdeme. ¿Puede hablar en esta mañana? ¿Baxi? ¿Ah? Sí, pues el hijo de la herencia, sí. Pero ¿cuál es la herencia espiritual que ustedes ven en ellos? A ver. La adoración, ¿sí o no? ¿Cierto? Gloria a Dios. ¿Se da cuenta o no? Eso es facilito. Ella toca, él canta, ministran y fluye algo lindo. Hay una herencia espiritual de bendición y cambia ambiente y corazones son tocados. ¿Por qué? Porque se unieron en la misma tribu, ¿cierto? Por poner un ejemplo nomás. No es que sean indios, que anden con plumas. Por azar el lenguaje, ¿cierto? De la Biblia. ¿Ya? Es por poner un ejemplo. Entonces Dios quiere hacer cosas con nosotros y a veces nosotros necesitamos entender, y antiguamente la iglesia, incluso antes eran años atrás, era más fuerte esto. En el sentido de que no, que tú te tienes que unir con alguien de tu iglesia. Pero no, la iglesia de Cristo es grande. El cuerpo de Cristo es grande. Es bueno que tú te puedas casar siempre que sea en el Señor, dice el apóstol Pablo, ¿sí o no? Siempre que sea en el Señor. No es solamente limitado a nuestra iglesia, a nuestro grupito, no. En el Señor. Amén. Pero, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque claro, tú puedes perder todo lo que Dios tiene para ti porque te relacionaste con la persona incorrecta. Esto es lo que está diciendo ahí. Entonces aquí hay muchas mujeres y hay mujeres que son solteras y tú puedes perder todo lo que Dios tiene para ti porque te relacionas con las personas incorrectas. También como hombre te puedes perder todo lo que Dios tiene para ti porque te relacionas con la persona incorrecta. Así que pégale un codazo al que está a su lado y dígale, Dios te está hablando. Amén. ¿Qué dice Ruth 3, 12 al 13? Ruth 3, 12 al 13. Gloria a Dios. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo.
pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te redimiere, no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. ¿Qué quiero enseñar aquí? Que hay herencias que toman los parientes más cercanos, la gente que está más cerca. Me explico, voy a explicarlo con un ejemplo de la iglesia, con un ejemplo de la iglesia. Por ejemplo, cuando murió mi vieja, ustedes algunos las conocieron, ¿cierto? Y ella trabajaba mucho con las mujeres a su manera, a su forma, y las mujeres más cercanas ahí era la Margo que estaba cerca, ¿cierto? Tenía mi vieja amiga, ¿cierto? Como mi hermana Patricia, que estuvo bien cerca en el tiempo de pandemia, sí estuvo más lejos. Pero la Margo siguió estando cerca, estaba también, ¿quién estaba más cerca? La hermana Susana, que se hizo amiga el último año, ¿cierto? La Silvita Flores, que fue como una hija. Y, ¿quién más? La Karencita, que siempre la ayudaba a cuidar, ¿cierto? Pero también estaba Carolina antes, ¿cierto? Que Carolina estaba bien cerca de mi vieja, igual la ayudaba harto. Entonces, primero la que parte fue Carolina, pero Carolina discipulaba a muchas mujeres y ahí la que estaba más cerca era la Margo. Y después fallece mi vieja y también estaba la Margo. Entonces hay cosas que ustedes no entienden, pero yo se las voy a explicar. A veces tú recibes herencias que son espirituales de gente que está cercana solo por el hecho de estar cerca. Entonces, a veces la gente dice, pero ¿cómo la Margo está haciendo tanto y por qué tiene tantas cosas? No, es que le cayó todo a ella. Le cayó nomás, pum. Entonces tiene que andar más con más compromiso, con más cosas, con más llave, con más tiempo. Y es que le cayó parte de lo que tenía mi vieja y parte de lo que tenía Carolina. Y ella lo asumió. ¿Me entiendes, no? Lo asumió nomás. No es que yo la puse, porque ni siquiera la puse. Después Dios me mostró estas cuestiones cuando hicimos el Congreso de Mujeres, el legado, no sé si se acuerdan. Ahí yo entendí, ahí yo lo expliqué también. Y yo les dije a ustedes que cuando uno sirve a alguien y está cerca de alguien, tú puedes recibir el legado de ese alguien. Por ejemplo, si yo muero hoy en la noche y me quedo dormido y parto la presencia del Señor, ¿quién va a recibir lo que yo tengo? Lo material lo va a recibir mi hermano, porque es mi pariente más cercano, pero lo espiritual, ¿quién? El que anda más cerca. El que anda más cerca, el que me ayuda más, el que sirve más. ¿Me entiendes, no? El que paga más el precio. Entonces son esas cuestiones que hay que entender porque de repente la gente no entiende y piensa que hay que andar humillándose o limpiando los zapatos o llevando una copa o cosas raras. Y no, se trata de relaciones. Es el pariente más cercano, es el familiar el que comparte contigo, el que se relaciona contigo. Porque el evangelio, la vida de fe tiene que ver con relaciones, hermano. Amén. ¿Se entiende lo de la herencia, cierto? Entonces, claro, por ejemplo, hay ciertos rasgos y cuando estábamos conversando esto con Margo, yo le decía, Margo, te va a tocar responsabilizarte de las mujeres que tenía tu hermana, porque no voy a andar yo en eso. Y te va a tocar responsabilizarte de cosas que hacía mi vieja, que tú me vas a tener que ayudar porque tú vas a ser como una hermana para mí. ¿Me entiendes, no? Y ahí tiene que estar metido el Lucho. El Luchito entra en el pack del compromiso. Sí, porque la mujer puede hacer entrar al esposo en su herencia porque eran mujeres solteras, ¿cierto? Que recibían la herencia y hacían entrar al esposo. ¿Amén? ¿Cuántas mujeres hay aquí? Ya más o menos, despierten esta mañana, amada mujer, pégale un codazo a la mujer que tiene al lado y dígale, despierta, tú que duermes, y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora dígale, Lázara, sal fuera. Sí, porque está muerta, tiene que resucitar. Amén. Dígale, tú puedes hacer entrar, tú puedes hacer entrar en la herencia a tu esposo. ¿Lo cree usted o no? Amén. Ya. Ya. Número 27, a ver. Número 27, 9. Si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Porque todo tenía que quedar en familia.
Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Jehová dijo a Moisés, sube no, esta es la otra parte ya, a ver, sí, hasta el 11, no, ya, 9, 11. ¿Cuál es la idea? Que lo que Dios te dio a ti y lo que Dios tiene para ti no puede ser traspasado de tribu en tribu o para otra persona. Lo que Dios tiene para ti o para tu familia o para nuestra iglesia, congregación, ¿cierto? O para otra congregación es intransferible. Amén. Es intransferible. Entonces, diga conmigo, lo que Dios tiene para mí, lo que Dios tiene para mi familia, para nuestra congregación o la herencia espiritual de nuestra nación, es intransferible. Amén. Por ejemplo, yo no puedo pretender ser igual a la iglesia MEV. Ellos tienen su gracia. Presencia y poder de Dios tiene otra gracia, ¿sí o no? Es así. Pero por ejemplo, tu familia tiene una gracia. Si alguien ve a la familia de Juanito cantan, pero tú dices, yo quiero ser igual que la familia de Juanito, quiero cantar igual. No hay que copiar. Cada uno tiene su gracia como familia. ¿Sí o no? Pero también nosotros como nación, como iglesia o como nación tenemos nuestra gracia de parte de Dios. ¿Sí o no? Por ejemplo, si tú miras para Brasil, son alegres. Bailan, disfrutan la vida, ¿cierto? Pero le viene una catástrofe y se van al piso. Pero los chilenos, ¿qué pasa? Anda serio, medio enojado, mañoso por todo, pero le viene una catástrofe y andan ayudando a todo el mundo. ¿Sí o no? Porque esa es nuestra gracia, la ayuda, el sustento, el ayudar al otro. Es como nuestra gracia, ¿sí o no? De nación. Es como el don redentivo, se llama eso. Entonces, entre paréntesis, mañana voy a Alicantén, los que quieren darme agua o pañales, me lo pasan hoy día en la tarde, lo vienen a dejar, por favor. Ya la idea es que todos manden algo, para ir con varias cosas mañana para allá. ¿Le parece, mis hermanos queridos? Voy a llegar con 2 litros de agua, ¿no? No me va a servir ni para la benzina la cuestión. No, manden unas 10, 20 luquitas los que puedan para comprar cosas. Le compramos ahí a Marquito, ¿cierto? Y llevamos unas cuantas cosas con agua y hacemos algo bueno, vamos para allá. Si usted no puede ir, voy a ir yo. Ya, pero por último, ayudamos. Yo igual voy a llevar unas ropitas que me pasaron aquí, que tengo. Así que algo vamos a hacer. Tenemos que ayudar. Amén. No se me olvide hoy día, por favor, eso. Ya, gracias, mi hermano. Se me ha olvidado dar ese aviso también. Ya. Ya que entramos a los avisos, hermano querido, vamos a hacer una pausa. Que haga un paréntesis. Haga un paréntesis aquí. El miércoles va a estar el pastor Jorge Luis Abrucese con nosotros aquí, de nuevo. Él fue a Santiago, va a estar predicando en Santiago, va a estar el miércoles con nosotros. Así que yo le pido que el miércoles esté aquí, invite a algún hermano, algún amigo para que pueda estar recibiendo palabra del Señor. Amén. Va a ser de mucha bendición, ya con más tiempo también. Porque cuando hay un congreso está limitado al tiempo de lo que tiene que estar porque viene otro tema, pero él va a estar solito, entonces va a poder ministrar, va a poder orar y va a ser una bendición. Amén. Y el otro aviso es que este es el mes que le toca a las hermanas trabajar en portería, en limpieza del lugar de reunión. No a las mujeres jóvenes, porque ellas trabajan en el grupo de jóvenes, sino que las hermanas de 40 para arriba. ¿Ya? No es por hacer discriminación, es que estamos trabajando con jóvenes adultos y jóvenes, ¿ya? Así que se anota con Marguito para distribuirle entre portería, limpieza y todas esas cosas, ¿ya? ¡Pum! Cerramos. Volvemos a la palabra. Gracias. Entonces lo que usted tiene no lo puede transferir para otro. Lo que usted tiene no lo puede transferir para otro. Y eso es lo que a mí me da un poquito de rabia, porque Chile es la copia feliz del Edén. Entonces vemos uno en Centroamérica predicando, Dios tiene esto para ti, y ya queremos predicar así como él predica. Vemos a unos cantando en Estados Unidos una canción, y ya queremos traerla para acá. Y no disfrutamos y no fluimos en aquello que Dios tiene para nosotros. Vemos que alguien está teniendo éxito en una empresa, en un negocio, y ya queremos copiarlo, y no recibimos de Dios cuál es el negocio, la empresa, de lo que tú tienes y lo que Dios tiene para ti. Porque yo no tengo que hacer todo lo que hacen los demás. Yo tengo que vivir lo que Dios me dio por herencia. Amén. Gloria a Dios. Ya. Primera de Reyes 8:36.
Primera de Reyes 8:36. ¿Qué dice Primera de Reyes 8:36? ¿Llegó? No llegó. Ahí está. Leamos juntos. 1, 2 y 3. ¿Usted ha pecado? ¿Cuántos de ustedes han pecado? Pecadores. ¿Pero qué dice? Tú oirás desde los cielos y perdonarás. Recuérdese que el pueblo era siervo, no conocían a Dios como Padre, entonces el pecado de tus siervos. Cada vez que usted peca o se equivoca, porque pecar, hermano querido, a veces no tiene tanto que ver con hábitos o adicciones, a veces tiene que ver con equivocar el camino y el rumbo de lo que nos quiere llevar al propósito. Cuando tú te sales del camino, del propósito, no solamente tú te puedes pegar de adicciones o de hábitos que te van a matar, sino que te vas a perder la heredad, la herencia que Dios tiene para ti, porque tú te tienes que alinear con Él y cuando te sales te viene todo lo demás. Pero Él dice, tú perdonarás el pecado. Entonces todos hemos pecado, nos hemos equivocado. Entonces dice, si nosotros oramos, Él nos perdona, después dice, Él nos enseña el camino por el cual debemos andar. Porque muchas veces no sabemos qué camino seguir, ¿cierto? A veces usted a lo mejor se casó y dice, hoy me casé con la persona equivocada. ¿Qué camino sigo? Difícil. ¿Qué quiere que le diga? Yo no le digo nada. Usted sabrá lo que hace. Pero ora al Señor para que le enseñe el camino. No está casado. Se quiere casar, no está decidido, no sabe. Difícil. Hay una heredad de por medio. Ora al Señor. Él le va a enseñar. Amén. Está enfermo, está difícil la prueba, está difícil el proceso. Hay problemas en la iglesia. Difícil. Ora al Señor. Él le enseñará el camino. Sí, porque si usted viene a pedir consejo y el pastor le dice algo, te dice, no. Entonces cuando uno da un consejo siempre dice, haga lo que quiera, yo le digo esto, pero usted haga lo que quiera. Y después uno le puede decir, yo no te he dicho nada. Y después uno le puede decir lo contrario. ¿Sí o no? Bueno, ya que estoy poniendo de ejemplo el Juanito con la Masi, cuando fue a La Serena, los chiquillos estaban allá, yo le dije, ¡vuélvanse! Después le dije, no, no se vuelvan nada, quédense aquí. Hagan lo que quieran. Al final, hicieron lo que quisieron. ¿Cierto? Y eso es lo lindo de ser hermanos y ser amigos. Porque cuando uno está en el Evangelio, uno hace relaciones, y claro, de amistad. Pero de amistad con la figura, porque tú tienes que respetar y honrar a la persona por lo que es. Y escucharlo, pero al final siempre la decisión va a estar en ti. Amén. Gracias por su apoyo. Él te enseñará el camino por el cual debes andar y traerá sobre ti lluvia. Lluvia. Dice, ¿qué dice? En que anden y darás lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Es decir, que a veces perdemos la heredad por nuestros pecados, por salirnos del camino, pero si nos equivocamos, clamamos y pum, nos enderezamos y entramos. Así que dígale a su hermano, si has pecado, enderézate. Clama al Señor, Él te perdona, te enseña el camino, te manda la lluvia y entra la heredad. Amén. Número 34:2. ¿Qué dice Números 34:2? El texto que más conocemos de la herencia son los hijos, ¿cierto? Herencia de Jehová son los hijos, pero hay mucha herencia más. Hay mucha herencia más. Hay mucho. 1, 2 y 3. ¿Qué le había dado? La tierra por herencia. La tierra por herencia. Entre paréntesis,
al pueblo de Israel le da una tierra que debían entrar, una promesa. Y aquí hay 2 puntos. Número 1, cada uno de ustedes tiene promesas de parte del Señor. Esas promesas son tu herencia. Lo que Dios ha prometido para ti, lo que Dios ha prometido para tu familia, lo que Dios te ha dicho en el secreto, lo que Él te ha hablado públicamente, todo eso es tu herencia, es tu tierra a la cual tienes que entrar. Y lo que nos hace equivocarnos o perdernos de esa tierra es el pecado. Por eso es que tenemos que clamar para que Él nos enseñe el camino. Pero también esa promesa de tierra a la cual tú tienes que entrar, cuando tú entras, no es algo terrenal o físico, es una posición en el espíritu. Es algo espiritual, tú te vas a dar cuenta y vas a decir, llegué. Porque vas a ver que la promesa se cumplió. Un ejemplo. Hace 14 o 15 años atrás el Señor me había hablado a mí una promesa que yo iba a escribir. Y cuando yo escribí, pude publicar, entré a la promesa. Entré. ¿Entiendes, no? El Señor me había dicho que iba a viajar, iba a predicar afuera, pero yo no lo había vivido. Pero cuando fui y lo hice, entré en esa tierra, entré en esa dimensión. Pero lo que Dios dijo de mí no es lo mismo que dice de ti. Entonces hay cosas que tú tienes que vivir y que tienes que entrar en esa tierra, en esa posición, en el Espíritu. Amén. Ya. Números 34:2, ¿qué dice entonces? Cuando hayas entrado en la tierra de Canaán. El segundo punto es este, mire, escuche bien, por favor. El segundo punto es este. Que este cielo y esta tierra va a pasar. Pero hay un cielo nuevo y una tierra nueva a la cual tú tienes que entrar, que es la tierra de Canaán, la nueva Jerusalén. ¿Ya? La nueva Jerusalén. Shh. La nueva Jerusalén, la tierra de Canaán. Y que si tú te pierdes en este mundo con el materialismo, el consumismo, los afanes de esta vida, los afanes de este siglo, tú no vas a entrar. Claro, entonces podemos tener mucho éxito en esta tierra, pero ¿de qué le vale al hombre ganar todos los bienes de esta tierra y perder su alma? ¿Cuántos de nuestros hermanos se han confundido con su trabajo, con sus afanes del día a día y no tienen tiempo para congregar, para buscar? Pueden ser buenas personas, no tienen tiempo para hacer la misión, para relacionarse, porque recuerde que la vida de fe se vive en comunidad. Y si tú no tienes tiempo para tu iglesia, no tienes tiempo para el cuerpo, no tienes tiempo para la comunión, no puedes vivir la palabra, porque la iglesia, uno de los sentidos de la iglesia es perseverar juntos en la enseñanza, en la comunión y en las oraciones. Entonces hay que entrar a una tierra o a una posición que es espiritual y la otra que es la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva. Amén. Ya. 4:21, Deuteronomio 4:21. 1, 2 y 3. No permita que tu hermano o la gente que tú discipulas te haga enojar. Porque a veces hay hermanos que se enojan en la iglesia. No te enojes con tu hermano. No te enojes con tu pastor. No te enojes. Porque acuérdate que si tú sales de tu iglesia, es el lugar donde Dios te puso. Y tú puedes andar dando botes en otro lado. Porque Dios te pone en tu familia, es como cuando tú tienes tu familia, ¿cierto? ¿A cuánto le ha pasado que usted tiene tu papá, tu mamá, tu familia ahí? O tienes tu pura mamá, pero es tu familia con tu hermano y va a otra casa o va donde un tío y nunca usted como que entra ahí, como que no engancha, como que anda dando bote, como que es oveja de otro corral. ¿Le ha pasado, no? Sentirse ajeno. Es fome, ¿cierto? Cuando uno se enoja con su pastor y se enoja con su hermano y va de iglesia en iglesia, tú vas a otro lado como que no. Porque no eres de ahí, ¿no? Porque Dios te coloca en un lugar porque te quiere dar herencia. Y no es herencia material, es herencia en el espíritu. Dios sabe dónde te coloca y dónde te conecta. Dios lo sabe. Mire, Moisés
perdió de entrar a la tierra prometida porque se enojó. ¿Ha estado enojado usted o no? Dígale a su hermano, no te enojes. Sobre la espaldita, dígale, no te enojes. Sobre la espaldita, sobre. Hágale cariño al que está a su lado, dígale al que está adelante, no te enojes, tranquilo. ¿Cuántas veces usted se ha enojado en la iglesia y dice, no voy más? ¿Sí o no? No voy más, me salgo. ¿O cuántas veces está enojado con el grupo de alabanza? No, Javier me tiene cansado. Camilo, ya. Oh, gloria a Dios. Es el Luisito nomás que está. ¿Cuántos se han enojado con el Luisito que está ahí? Siempre. Ya empecemos cada uno. ¿Cuántos se han enojado aquí con él? ¿Cuántos han estado enojados con el Maxi? Ah, te cuidaron, Maxi, te cuidaron. Ya. Shh. No nos descarriemos. Hermano, cuando nos enojamos, perdemos herencia. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque se enojó. Corta las mañas. Corte sus mañas. ¿De verdad? Aprenda a morir. Si se enojó, desenójese. ¿Sí, po? Ya. Deuteronomio 4:38. ¿Lo tiene? Para echar de delante de ti, de tu presencia, naciones grandes, más fuertes que tú, para introducirte y darte de su tierra por heredad como hoy. Nadie va a impedir que tú entres a tu herencia. Hay gente más fuerte, hay personas más grandes, hay luchas espirituales, hay batallas. El pueblo de Israel tenía, Dios le da la promesa, esta es tu tierra, pero tenían que pelear con ejércitos, ¿sí o no? Y es una figura espiritual de que Dios te dice, tú vas a entrar a la promesa, pero tú tienes que dar la batalla igual en algunas áreas. Por ejemplo, a veces hay luchas espirituales y tú no la entiendes, hay cosas, situaciones que son para esto, a veces hay situaciones que son para hacerte enojar y tú tienes que calmarte. Y tienes que pelear la batalla con paz, con paz. Cuando más el mundo te está pidiendo que te enojes, tú tienes que tener paz. Yo siempre le digo a los hermanos que cuando alguien se te enoja, humíllate, humíllate. Humíllate, pero pégatelo, humilla lo más bajo posible para que Dios te levante bien alto. Porque siempre cuando alguien te quiere humillarte, es para que tú respondas con orgullo y con soberbia. Pero tienes que responder con humildad, porque ahí Dios... Y cada vez que tú eres más orgulloso, más grosero, más garabatero, más indecente, más el enemigo se burla de ti. Más te pisotea en el piso. Pero si tú le dices, sí, perdóname, discúlpame, o tomas una actitud humilde o mansa, Dios se va a glorificar. Pero esta promesa va a entrar a la tierra, significa también que van a haber luchas. Van a haber dificultades y hay que pelear esa batalla. Y una de las cosas que a veces nosotros no queremos es pelear. No queremos pelear batallas. A veces siempre queremos nosotros estar ahí en término medio, ¿sí o no? Ojalá que no me pase nada, ojalá no entrar en batalla. Y a veces la batalla que tienes que pelear es con lágrimas, es orando, es ayunando, es perdonando, ¿sí o no? Es alabando, es adorando y pelear la batalla para entrar. Que Dios abra tu entendimiento para ver dónde tú tienes que entrar. Ya. Entonces hay una batalla que dar. No es así como así. Y una de las cosas bien bonitas es que el Señor nos introduce y Deuteronomio 15:4 dice algo bonito, mire. ¿Qué dice Deuteronomio 15:4? 1, 2 y 3. Ya, como que se me enredaron allá. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Entonces cuando Dios te bendice es para que tú bendigas. Y una de las cosas que tú tienes que bendecir a la gente que no tiene o que no ha entrado a su promesa. Hemos visto estos días que dice la Escritura primeramente a la familia de la fe. Entonces cuando llega alguien aquí a la casa de Dios, nosotros tenemos que ayudarle a que ellos entren en su promesa, hacerlo entrar en el reino de los cielos, que entren para que alcancen la promesa.
Y ahí a lo mejor nos va a tocar, ¿cierto? Ahí a lo mejor nos va a tocar invertir en ellos. Sí, hay que hacerlo. A lo mejor te va a tocar invertir en un hermano más joven, o en un matrimonio más joven, o en alguien más adulto. Porque esto no se trata de que tú le estés dando solamente para la comida. No, se trata de a veces hacer inversiones para que la persona alcance su promesa. Amén. Y a lo mejor Dios va a tocar tu corazón para que le ayudes a pagar parte de una carrera a alguien, o para que simplemente lo metas a un instituto a alguien, o cosas como esa, o simplemente para que tú lo introduzcas en el grupo hogareño, ¿cierto? Y estés con él y lo ayudes y le des contención, lo abrace, ¿me entiendes, no? Y lo bendigas de esa manera, con un lugar, porque uno necesita, hermano querido, más que cosas materiales, muchas veces necesitamos cosas que son de adentro, ¿cierto? Del alma, pero también necesitamos ayudas monetarias, de recursos, de cosas que a veces alguien que está en la adoración, por ejemplo, y no tiene guitarra, qué maravilloso es que te den una guitarra, tu primera guitarra, ¿sí o no? Y que de repente alguien te llegue, mira, fui tocado por Dios, toma esto ahí. O alguien que quiere emprender y no tiene que emprender, qué maravilloso que alguien vaya y le pase 50 lucas, gloria a Dios. No tengo recursos, pero tengo 50.000 que puedo empezar. Pero esas cosas son cuando nosotros hemos entrado, podemos ayudar a entrar a otros. Amén. Entre paréntesis, no son 50 lucas para gastarla en comida, en bebida y cosas para ropa, para decir, ay, me bendijo Dios y voy a gastar este fin de semana, me voy al mall. No. Son, por ejemplo, cuando hay una persona que tiene necesidad o quiere emprender algo, con eso puede hacer mucho. ¿Sí o no? Puede hacer mucho. Ya. Quiero entrar a Marcos 12:7. Con esto estamos finalizando. Marcos 12:7. Ya entramos ahora a la parte neotestamentaria. 1, 2 y 3. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, la heredad será nuestra. Hablando de Jesús, ¿cierto? Jesús es el heredero y los labradores querían matarlo. ¿Quién eran los labradores en esta figura? Gente que se dio cuenta de que él era el hijo y que querían quitarle la heredad. Quiero decirte algo de parte de Dios. Lamentablemente hay gente que quiere quitar lo que es tuyo. Que si pudiera sacarte tus dones y tus talentos, si alguien canta bonito, si hay alguien que quiere quitarte el labrador malvado, sacarte la garganta y ponérsela a él, para hacer cantar como tú, lo va a hacer. Hay gente que hará todo lo posible para tener lo que tú tienes. Pero hay que tener cuidado. Hay gente que es malvada. Y aún el apóstol Pablo dijo, he estado en medio de falsos hermanos. También tenemos que discernir los hermanos que son falsos. Hay gente que es falsa. Pero tú tienes que ser verdadero. Y no querer matar al hijo, al heredero. Amén. Entonces cuando usted tiene una herencia, va a haber gente que va a querer matarte por el solo hecho de que tú no recibas lo que tiene. O cuando alguien te ve disfrutando de tu herencia, te va a querer matar para que no disfrute, para que no veas el gozo, para que no lo vivas con tu familia. Hebreos 1:2, ¿qué dice? Hebreos 1:2. 1, 2 y 3. ¿Qué dice Hebreos 1:2? 1, 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. ¿Quién es Él? El heredero de todo. El heredero de todo. Levante su mano derecha y diga, Jesús es el heredero de todo. Y yo también soy heredero de todo. ¿Lo cree usted o no? Lo que pasa es que nosotros tenemos una mente material. Y decimos, si yo soy heredero, ¿por qué no tengo el auto que yo quiero? ¿Y por qué no tengo la casa? ¿O el celular que yo quiero? ¿O la plata que yo quiero? Porque no se trata de eso. No se trata de eso. Son otras herencias. Mire, vamos al otro texto. Romanos 8:17. Romanos 8:17. ¿Qué dice Romanos 8:17? 1, 2 y 3. Gloria a Dios.
Y si hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos hay aquí? Pregúntenle a los de acá, ¿ustedes son hijos? Pregúntenle. 1, 2 y 3. Pregúntele usted ahora. Entonces somos hijos. Y si somos hijos, somos. Dígale a su hermano, tú eres un heredero. Y coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, si Él heredó todo y nosotros estamos en Cristo, tenemos todo. Tenemos todo. Pero como nosotros estamos metidos en la tele o en las redes, queremos lo que ahí está. Porque me lo están vendiendo, me lo están publicitando. Y si yo veo las redes y me veo a alguien que está predicando, cantando, yo quiero lo que él tiene. Porque lo estoy viendo, porque deseamos lo que el otro tiene. Pero cuando tú te metes con Dios y le buscas a Él, tú vas a recibir lo que Él tiene para ti. Y vas a tenerlo todo. Es lo que yo le digo al Maxi. Maxi trabaja y se cansa mucho. Deja de trabajar tanto, le digo. ¿Cierto, Maxito? Busca a Dios, busca tu herencia en el Señor. Porque en el Señor Él va a suplir todo lo que tú necesitas. Y Él lo tiene todo para ti. Y Max igual tiene con Pablo esa herencia espiritual de la alabanza. Otra vez te está hablando el Señor, ¿viste? Bien profeta, bien profeta. Pero si es que padecemos juntamente con Él. Es el tema, nadie quiere sufrir por Cristo. Te torciste el tobillo. Ay, Señor, ¿por qué a mí si yo te amo? Te peleaste con un hermano. Ay, ¿por qué, Señor, si yo diezmo? No, por hermano. Te peleaste con el novio, no te resultó. Te echaron del trabajo y ya no quieres ser hijo. Ya se enojó con Jesús. Ya está bien, te enojaste, desenójate. Porque el principio de la herencia es que sufras también. Es que padezcas. Pégale un codazo a tu hermano, dígale no te pongas tan serio porque está terminando la palabra y tienes que terminar con gozo. Porque después del padecimiento viene la gloria. ¿Hay alguna hermana Gloria aquí o no? ¿Sí? Carmen Gloria. Viene la gloria, hermana Gloria. Después del padecimiento viene la gloria. Ahí está. Samuquita, tienes la gloria de tu lado, hermano. Literalmente y espiritualmente. Gálatas 4:7. ¿Qué dice Gálatas 4:7? 1, 2 y 3. Ven, ¿eh? Así que ya no eres sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no eres esclavo. Eres hijo. Mire, bien Camelito, después me apoyas con los aplausos. Justamente Gálatas es una carta que el apóstol Pablo escribe porque había gente que quería judaizar la iglesia. Quería volverla al judaísmo, a las prácticas del judaísmo. Y que es justamente un movimiento que hoy en día está muy fuerte pegando a través de las redes sociales, a través de las canciones. Gente que quiere judaizar la iglesia. Como que volvamos a lo antiguo, que como que ya no somos espirituales si no somos judíos. Pero dígale a su hermano, si tú quieres ser judío, estás jodido. Sí, porque cualquiera que infringe en una sola cosita la ley es culpable de todo. Y dice Gálatas, el mismo Gálatas dice, ya nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y el apóstol Pablo dice, eso es andar en la carne. Eso es ser esclavo. A eso se refiere esto. Ser esclavo es querer justificarte por ti mismo, por tus propias obras, por tu propia espiritualidad o por estar queriendo ser judío. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Por qué? Porque hemos recibido el evangelio no de los judíos nosotros. Hemos recibido el evangelio del Hijo. El evangelio lo hemos recibido del Hijo. Tenemos el espíritu del Hijo, entonces somos herederos de Dios por medio de Cristo. Amén. Ya. Último texto, Efesios 1:14. Efesios 1:14.
¿Lo encontró? 1, 2 y 3. ¿Qué significa esto? Está hablando del sello. ¿Cuál es el sello que Dios nos ha dado? Su Espíritu. Y ese sello está en nuestros corazones. La mayor señal de tu herencia es que el Espíritu de Dios está en tu vida. El sello, la arras del Espíritu, la arras del Evangelio es el Espíritu Santo. Teniendo ese sello en tu corazón, vas a poder tener posesión de las cosas que están en tu vida. Por eso que dice la Escritura, no contristéis el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios está en tu vida. Y cada vez que pecamos y nos apartamos, el sello que es de su Espíritu que nos da, es como esto, mire. Es como, ven un caminito por favor. Es como que tú te entregaste, ¿cierto? Y ¿cómo tú sabes que te entregaste? Dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y hay un sello aquí. Supongamos como que Dios te pone la marca en el corazón, ¿sí o no? Y tú sientes su presencia y tú oras y lo sientes, ese es el sello. No tienes nada todavía, no has recibido nada todavía, ni siquiera has recibido promesa, Dios no te ha hablado de nada, no sabes de nada del Evangelio, pero tienes el sello, está ahí, el Espíritu de Dios. Y dice, va a llegar el momento que tendrás la posesión adquirida, es decir, ahora no tienes nada, pero el sello está ahí, luego tú lo vas a adquirir todo, en el caminar Dios te lo va a ir dando todo. Amén, gracias Camilito. Y luego tú vas a tener que dar alabanza a su gloria porque vas a ver que el que te prometió cumplió todo lo que te dijo. Amén, póngase en pie por favor, hemos terminado la palabra. Yo sé que tenemos aquí gente que no estuvo el fin de semana por diferentes motivos, ¿cierto? Porque también era juvenil y algunos ya se sienten más mayores, ¿cierto? Pero quiero invitarte al altar, los que quieran venir, para decir, Señor, yo quiero toda la herencia que tú tienes para mí, tú eres mi herencia y yo quiero entregarme y quiero sacar esa mentalidad de